Estimados estudiantes, reciban ustedes un saludo cordial. En esta ocasión vamos a abordar el tema referido a los populismos clásicos latinoamericanos. El periodo temporal de análisis data de 1910 a 1954 aproximadamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esta época? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a conocer como populismos clásicos? Son una serie de movimientos y partidos políticos que van a estar presentes en el subcontinente latinoamericano desde principios del siglo XX. ¿Sí? A decir de Torcuato Di Tella, este es un cientista político, ¿sí? Estos movimientos políticos cuentan con un fuerte apoyo popular, es decir, tienen un respaldo popular grande. Sin embargo, estos movimientos no buscan transformaciones profundas del orden de dominación establecido. Asimismo, tampoco están relacionados con reivindicaciones de la izquierda tradicional. El contexto histórico del populismo latinoamericano coincide con una etapa de apertura democrática debido a la crisis de los partidos políticos tradicionales de corte liberal y conservador. Por otro lado, también se tiene una expansión del electorado con la incorporación como electores de clases medias y clases pobres. También en este periodo histórico está caracterizado por una crisis económica ligada a la Gran Depresión de 1929 registrada en los Estados Unidos y que llegó a afectar las economías de los países latinoamericanos. A todo esto también se suma la emergencia de movimientos obreros y sindicales producto de la irrupción de la industrialización que tuvo como, digamos, efecto una urbanización caótica por la presencia de muchos campesinos que tuvieron que dejar sus tierras, su forma de economía agrícola para incorporarse a estas nuevas formas de industrialización. ¿Sí? De todos estos aspectos, el más importante, según los teóricos, el más importante para la emergencia del populismo fue la emergencia de los movimientos obreros y sindicales. Entonces, los autores dicen que el populismo vendría a ser como una respuesta a la emergencia de estos movimientos obreros y sindicales que demandaban mayor participación política en procura de mejorar sus condiciones de existencia. Entonces, el populismo clásico latinoamericano está caracterizado por la aparición de partidos políticos y líderes políticos, ¿no? Partidos políticos que en algunos casos van a llegar a acceder al manejo, al control del aparato estatal, y en otros casos no. Entonces, uno de los primeros partidos de ese un carácter considerado populista, es el APRA, ¿sí? Fundado en Perú en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre. El APRA va a ser el primer partido político populista. APRA quiere decir Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Sí? Otro ejemplo empírico de esta corriente populista lo constituye el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil. ¿Sí? Este presidente gobernó el país continente Brasil desde 1930 a 1945 y posteriormente de 1950 a 1954. ¿No? Es otro ejemplo de gobernante populista. También tenemos otro ejemplo en nuestra Latinoamérica, el caso de Lázaro Cárdenas en México, que también tuvo esta corriente, ¿no? Esta tendencia. Fue gobernante desde 1934 a 1940. Y ya en un contexto mucho más local, mucho más regional y más conocido quizás por nosotros,
Tenemos al militar convertido en presidente Juan Domingo Perón en la República Federativa, en la República Federal de Argentina, ¿sí? Juan Domingo Perón fue presidente en dos ocasiones, en 1946 a 1955 y en 1973 a 1974, cuando siendo presidente llegó a fallecer y tuvo que sucederle su esposa, ¿no? La famosa Eva Perón, Evita. Bueno, esos son los ejemplos empíricos de, diremos, de los gobiernos que tuvieron más o menos esta corriente política, ¿no? Del populismo. Pero para ir redondeando las ideas, vayamos a destacar las características principales del populismo según Hartling y Valenzuela. En primer lugar, señalamos que el populismo es un movimiento fundacional. ¿Qué quiere decir esto? No reconoce un pasado, sino que se constituye como algo que estaría rompiendo precisamente con las ataduras de antaño. Es un movimiento que nace, diremos, en esta época y es una respuesta para los problemas y los conflictos de esta época, ¿no? De la época que estamos analizando. Por ello es fundacional. Por otro lado, otra de las características del populismo es que se tiene un liderazgo carismático, es decir, el líder que se constituye en un líder populista es considerado la encarnación del pueblo, ¿sí? Por esto este líder va a tener una relación directa con las masas y va a hablar en su lenguaje también, ¿no? Y ahí está la otra característica, ¿no? Hay una participación emotiva de las bases. Es una identificación más emocional que propiamente racional, ¿sí? Es decir, es más sentimiento que raciocinio, que razonamiento, ¿sí? Y finalmente, otra característica principal del populismo es su constante apelación al nacionalismo como base discursiva, es decir, se habla de pueblo, se habla de nación, se habla de patria, ¿sí? En eso consiste esta constante utilización del nacionalismo. Bien, esas son las características principales del populismo en Latinoamérica. Esto es todo por el momento. Antes de despedirme, les agradezco por su gentil atención. Muchas gracias.